Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. En este día tenemos muchas informaciones, solo permítanme muy cortito destacar una información que trae a esta hora el sitio Ciper Chile, que da cuenta de una serie de videos, son 7 videos registrados en la mayoría de los casos en la cámara personal del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. Recordemos que Claudio Crespo es indicado como la persona que lo dejó ciego a el joven Gustavo Gatica, todo esto en el marco del estallido social. Y en esa cámara y en esos videos se revela cómo actuaba este oficial y las fuerzas especiales durante el estallido social, con grabaciones que fueron mostradas además en el juicio y que señalan el uso indebido de amenazas explícitas, uso indebido de armamento disuasivo y agresiones físicas. Declaraciones del tipo que se queme, cuando un carabinero le dice, sabe que se está quemando una persona, que se queme, el tal por cual, dice él. ¿Qué te preocupáis de tontera? En palabras, estoy así, no reproduciendo exactamente lo que dijo. Y por otro lado, te vamos a sacar los ojos cuando detienen a una persona. Ese es un punto y un tema que va a estar generando, por supuesto, muchos comentarios hoy día. Vamos a estar en el siguiente bloque, además, conversando con el sociólogo desde España, Alberto Mayol, a propósito de la última encuesta de Cosa Nostra, que muestra que en un escenario de primera vuelta, Carolina Toá, si es que ella gana las primarias, se impondría sobre Evelyn Matei con 39%, con Evelyn Matei 23% y Johannes Kaiser 21%. José Antonio Kast con 10%. Ahora, en un escenario de segunda vuelta, Matei gana en todos los escenarios. Vamos a estar con él conversando de aquello, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que pasó ayer en España con este apagón total, como se dice, esta caída a cero del sistema eléctrico, que despertó todos los temores, particularmente por la situación en que se encuentra Europa, Rusia mediante la guerra de Ucrania, todo lo que ha pasado con Donald Trump, en fin, y de eso vamos a conversar a esta hora con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador y también ex director de ENEL. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mina. Encantado de estar con usted y conversar un poco sobre geopolítica. Exactamente, porque mira, solo para resumir, fue un caos total, porque evidentemente que ningún país, y menos un país desarrollado como este, se imagina que algo así pueda ocurrir. Comercio a oscuras, personas atrapadas en los ascensores, bueno, en fin, cortes en las autopistas, cierre de aeropuertos. Nunca había ocurrido una caída a cero del sistema. ¿Qué crees tú que aquí pasó? En primer lugar, esto es una muestra de la incertidumbre y la indefensión que nos encontramos hoy día, que hemos venido hablando tanto, de que el mundo está desordenado, que hay una serie de amenazas ambientales, físicas y de todo tipo, que estamos en un clima de guerra, eh, de rearme, de victoria y de derrota, y también nos muestra un poco que todos somos electrodependientes. La electricidad es la conductora de nuestras vidas en este mundo moderno. Uno se pregunta qué es lo que falló y le gustaría tener una respuesta inmediata. Y ahí está el primer problema, que revela un poco esta incertidumbre y esta indefensión de las dificultades que hay hoy día para poder hacer un trazado de dónde se originan los problemas, dado justamente por el desorden que hay. Yo creo Ujú. que la estructura del orden institucional está un poco resquebrajada, no solo en Europa, sino que en todo el mundo. Los acuerdos internacionales, la manera de conducir la cooperación está también puesta a prueba en un mundo donde
prima más la contención que la cooperación, la contención por el otro, la competencia. Entonces creo que lo de ayer en España nos revela cuál vulnerables somos, cuál frágiles somos frente sea a los eventos de la naturaleza y sea a la tecnología. Y creo que la tecnología, como lo hemos venido diciendo, ha venido determinando a la política en la toma de decisiones. Y creo que ahí también, en este minuto, la política todavía no afina bien para entregar respuestas certeras a lo que son los desafíos de la modernidad en general y de la tecnología en particular. ¿Para qué decir de las derivaciones diferentes de la tecnología, como son la inteligencia artificial, etcétera, que también podría ser un elemento a considerar a la hora del análisis profundo de lo que sucedió ayer, sea en lo que se refiere a la aptitud, capacidad y expertise humano, y en lo que se refiere también a la automatización de la tecnología o de la vida de las personas. Claro, porque, a ver, Pablo, yo lo que he leído hasta ahora se descarta, pese a que se señaló en algún momento que esto era un ciberataque, pero evidentemente, como dices tú, esto despierta una serie de temores que están ahí larvados, ¿no? Y de alguna manera este apagón total generaba esta sensación de que podríamos acercarnos a un evento bélico, ¿no? O tratar de alguna manera de imaginarlo como un evento, bélico. Por lo mismo, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué cambios dirías tú que va a generar también esta situación de ayer, más allá de las razones que hubo detrás? Exactamente, yo creo lo que tú dices, creo que tiene mucho valor y mucha incidencia en lo que sucedió ayer. Yo creo que las derivaciones de lo que sucedió ayer es lo más importante. Esto irradia hacia el sector económico, hacia el sector político, hacia el sector de la sanidad, de la salud de las personas. Imagínate tú lo que son los hospitales, el funcionamiento de hospitales. En lo que se refiere a las horas hombres, en lo que se refiere a las empresas de seguro, en lo que se refiere a la salud mental de las personas, en lo que se refiere al miedo global en cuanto a, sobre todo, las nuevas generaciones. Entonces creo que es un impacto universal que no solo afecta a España, porque también este es un hecho que también nosotros lo vivimos hace un poco tiempo atrás, de diferentes dimensiones, porque somos un país de porte medio y tenemos menos población. Yo creo que lo que se vio ayer fue un poco como una película, y una película así de esas películas que antes veíamos en el siglo XX y nos imaginábamos lo que iba a ser el siglo XXI y parece ser que va a ser así. Entonces eso es la falta de precaución, la falta de sistema de poder responder adecuadamente. Por eso no descarto, como tampoco el gobierno español, ninguna de las posibilidades de que hayan sido las causas de este apagón. Porque ayer lo que había que preocuparse, y creo que así fue en la solución del problema, en darle electricidad a la gente, en darle seguridad a la gente y en tratar de mostrar, poner paño frío, creo yo, justamente. Claro. Y es la indefensión se expresa en que todavía, ya más allá de 24 horas, a las 22 horas se recuperó Ujú. totalmente la electricidad. A más de 24 horas todavía no hay un análisis de causa, no hay dónde se generó propiamente tal esta falla, si fue una falla humana o fue un ciberataque. Yo creo que los ciberataques tienen diferentes manifestaciones. Es cierto que un ciberataque como el que salió en la primera noticia de un cable de una agencia, en el sentido que era un ciberataque masivo a toda Europa, que salió desde Bruselas, obviamente que produjo una confusión y produjo un escándalo grande y mucho miedo en la población. Pero esto tiene ramificaciones, más allá de todas las que dijimos, tiene ramificaciones geopolíticas que tienen que ver con lo que son las negociaciones internacionales hoy día, el rol del derecho internacional, el rol de los organismos internacionales. Uno se preocupa qué tiene que ver el derecho internacional en un hecho de la naturaleza o un acaso de una falla humana. Mucho, porque tiene que ver con el tema de la reacción y la capacidad de reacción y dónde están los mecanismos de reacción y dónde está la manera de poder identificar de dónde se origina o cuáles son los culpables, ¿no? Entonces eso también genera incertidumbre. Y creo que por ahí
es donde hay que empezar a buscar respuestas no categóricas, por supuesto. Estamos en un periodo muy preliminar, pero Claro. la gente hoy día necesita verificar. Tal como la transparencia llegó, como se dice comúnmente, para quedarse, hay un otro elemento que viene con la transparencia, de la Ya. mano, que es la verificación. Y la verificación es la que golpea el sistema democrático, los sistemas autoritarios, en diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a cómo se accede a la información, cómo se filtra la información, quiénes son los organismos encargados de entregar la información y de canalizarla a través de los gobiernos centrales, porque ayer fue un gobierno también en un país donde hay autonomías, ¿no? Diferentes, son Ya. regiones, donde algunas de ellas se acogieron a una emergencia nacional que donde el gobierno tuvo que conducir la situación. Otras se quedaron ellas mismas de acuerdo a sus recursos a poder gestionarlo. Pero hay un hecho que es muy importante a destacar, que es, Ya. después de muchas horas, se excitó al Comité Nacional o al Consejo Nacional Estratégico, presidido por el rey de España e integrado por los poderes del Estado y por las autoridades competentes. ¿Cuál Creo fue? que hay un Dime. tema importante en cuanto a la planificación y a la resolución del tema, a la planificación para enfrentar el tema y la resolución, y después entregarle a la población cuáles son las causas, porque si no, esto se puede repetir. Ya, Como pero para entender, digamos, apreciación de cómo el gobierno central, digamos, logró, o sea, abordar esta crisis. ¿Cuál es tu apreciación? Mi apreciación es que siempre van a haber discusiones en cuanto a si fue inmediata la reacción, si fue tardía. Yo creo que esa puede ser una discusión interna entre los españoles también, porque están en el día a día y viendo si dónde fue, en qué lugar, qué institución fue la que debió reaccionar y no reaccionó, como nos pasó aquí en Ujú. Chile, ¿no es cierto? Que Claro. si el gobierno, el coordinador eléctrico, si eran las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la reacción, a mí lo preocupante al inicio, al decir que esto revela muy bien lo que es la incertidumbre, la indefensión, es la incapacidad de saber qué pasó. Entonces, al final, la técnica es la que da la respuesta. O sea, la respuesta más aceptada hoy día, de acuerdo a lo que se está analizando, es un exceso de producción de energía renovable a las redes, ¿no? España es un país que es uno de los países más avanzados en temas, que está a la vanguardia de los temas de energía renovable. Creo que es un país que está en los top 10 de la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos. Es un país que tiene una capacidad de importación y de exportación de gas importante. O sea, España está en el centro de lo que se llama la soberanía energética o la autonomía estratégica, ¿no? Hoy día en el mundo, que, a tu pregunta, Sí. involucra dos temas grandes que son a veces intangibles a la hora de analizar los planes de desarrollo estratégico o lo de planificación estratégica, que son la energía y la seguridad. Y entonces aquí hay un tema que desde el punto de vista de la energía y la seguridad, hay una cápite muy importante que está muy de moda en el mundo hoy día, que es el tema de la geopolítica de los recursos. Y creo que la geopolítica hoy día no es solo territorial en cuanto a áreas de influencia, y cómo Claro. se ganan áreas de influencia o cuál es el poder militar de un país y cuánto puede un país influir en la toma de decisiones más grandes en el tema de la paz y la seguridad, en los temas globales o en los temas del Ujú. desarrollo. Tiene que ver también en cómo gestiona su autonomía y cuáles son sus fortalezas para participar digámoslo así, en esta configuración de un nuevo mapa geopolítico que está sucediendo hoy día. Y a partir de ahí, creo que el tema de Europa y a partir del apagón de ayer ponen en el tapete de la discusión temas tremendamente importantes, que son el Ya. tema de la autonomía estratégica, como dije, que tiene que ver con eso, el tema de los conflictos que se están viviendo en el mundo hoy día y cómo algunos elementos, sea las energías renovables, sea el gas, sea lo nuclear, se pone como elemento central a la hora de poder
abordar la agenda global desde una perspectiva diplomática, porque al final del día es la diplomacia la que tiene que actuar con el objeto de poder también ayudar a entregar certezas. Esa es una de Ya, las tareas que tiene, partir de un cuadro incierto y entregar certeza, uno tiene que recurrir al expertise de quienes conocen el producto, ¿no es cierto? O que deben. exactamente. Y el tema de la Claro. geopolítica, el tema del mundo en general, Ujú. tarea prioritaria y por antonomasia de conocimiento de la diplomacia, o no que debe ser así. A veces no Claro. se piensa, pero es así. Pablo Cabrera, pero el hecho de que tú digas que no se descarta un ataque, un ciberataque, o que esa sea una hipótesis que de todas maneras está ahí, ¿no? Para ser demostrada, ¿qué impacto tiene en este cuadro que tú has descrito? Bueno, tiene una importancia muy grande porque estamos en un cuadro de guerra en Europa. Y ese cuadro de guerra en Europa empieza, tiene su correlato y su raíz también un poco. Por cierto que uno habla de la invasión, habla de un país que invade a otro, o un país que Sí, se toma a claro. otro, pero hay elementos que concurren a la causa, a la invasión o a la guerra, que en este caso hay que recordar que el tema de la energía jugó un papel importantísimo en lo que se refiere a la provisión de energía y la dependencia de Europa de Rusia. Rusia, por mucho tiempo, yo creo que incluso tuvo repercusiones políticas en el gobierno, en el cambio de gobierno de Alemania. Entonces, creo que si uno recuerda qué es lo que significó la provisión de gas a Alemania como único proveedor y desde Alemania a Europa, desde Rusia, ¿qué papel jugó Ucrania en esto? Un papel importantísimo. El año Ujú. 2005 fue la primera controversia de Rusia con Ucrania porque Ucrania pasaba el gasoducto, acuérdate que el gasoducto de Claro. Rusia pasaba por Ucrania. Hoy día hay otro alternativo que no se ha usado nunca, que es el Nord Ujú. Stream 2. Claro. Pero el uno pasaba el primero de todos pasaba por Ucrania. Y Ucrania en el año 2005 empezó a cobrarle excesos y a la analogía aquí con otras situaciones actuales que están pasando sobre el tema de los cobros, sea de que me estoy recordando el canal de Panamá u otras cosas, ¿no? Que son germen a Ujú. veces de discusiones con respecto a cuáles son las tarifas, los cobros, los Ujú. aranceles, etcétera. Empezó el año 2005 Ucrania a cobrarle, a subirle un paso por la servidumbre de paso del gas de Rusia a Europa. Y Rusia inmediatamente señaló que identificó que Ucrania se estaba quedando con gas, que no pasaba ese gas. Además de Ujú. que cobraba más, no se estaba quedando con ese gas. Una cosa que no sé cuánto se pudo probar o no se pudo probar. Pero esto inmediatamente significó que Rusia quiso seguir trabajando esto con Alemania y se empezó a construir estos gasoductos directos que no pasaban por Ucrania. Y esto Claro. significó una dependencia incluso mayor y para Europa. Hoy día, el tema de la geopolítica de los recursos tiene mucho que ver con la autonomía estratégica, en la autonomía energética y la autonomía estratégica y la autonomía de seguridad en cuanto a la validez de la OTAN, en cuanto a la seguridad, ¿no es cierto?, de la OTAN, que era otra de las causas que produjo la guerra. Y en el caso, para no irse tanto a la historia, pero son elementos centrales, en el caso de España, para poder discutir estos temas, hay que ver también que hay como una similitud de otro estilo, de otro nivel y de otra dimensión con respecto a la situación desde un punto de vista energético. Estoy hablando en este caso, como hablábamos de Ucrania, Rusia, Alemania, Europa. Ujú. Es Marruecos, Argelia, España. Marruecos, Argelia y España han tenido más o menos el mismo problema. Tenían tradicionalmente España depende bastante de las importaciones de gas de Argelia y esas importaciones se hacían a través de un gasoducto que pasaba por Marruecos, que fue una decisión política que pasara por Marruecos, ¿no es cierto? Que no vamos a entrar cuál es la relación Ya. política, que creo que los auditores a lo mejor conocen bien cuál es la relación entre España y Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las relaciones a veces siempre con los vecinos, ¿no? Que tienen muchas connotaciones geoestratégicas. Bueno, esto significó que en un momento determinado España, con su capacidad energética, etcétera,
dada la ubicación en Europa. No es lo mismo estar en el norte de Europa que en el sur de Europa. Eso también ha sido otro elemento de discusión en cuanto a cómo la conformación de la OTAN, las contribuciones a la OTAN, dónde Exacto. están los problemas más principales, más sensibles o no. Esa fue una Mm. discusión ya antes de la guerra de Ucrania, cuando se hablaba de que iba a desaparecer la OTAN, que Claro. era un muerto caminando, ¿no? Entonces, Ujú. ahora también con Argelia, también se construyó un gasoducto directo que llegaba a Almería y el otro que llegaba a Tarifa que pasaba por Marruecos. Y ese está terminando su concesión ahora y se tendría que renegociar y Argelia no quiere por ningún motivo que Marruecos va a renegociar ese gasoducto, ya tiene otro directo con España, por ningún motivo que pase renovación ese gasoducto por Marruecos. Entonces, hay Claro. tensiones geopolíticas, podríamos decir, pero no de la perspectiva solamente de la seguridad o la geopolítica, sino que de la energía que juega un papel enorme en la creación de este nuevo mapa geopolítico. Por eso uno no puede descartar. Hay diferentes amenazas, ¿no? Uno habla de los nuevos retos, las nuevas amenazas, y existen los nuevos retos y las nuevas amenazas, que se están dadas particularmente su gravedad o menos gravedad, hoy día atizadas y acicateadas por la tecnología. Entonces, uno no puede descartar eso. Hay unas de grado mayor, otras de grado menor, tal como las emergencias, ¿no? Ayer vi y leía que en España los grados de emergencia era de acuerdo se sacaba un promedio de cuánto compraba, cuánto gastaba o cuánto se consumía en España al año y Mm. de un porcentaje tal se te daba que si la emergencia era grave o era menor. Claro. Digamos también que hoy día los temas de los consumos de la energía son tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque dije algo que quedó a lo mejor descolgado en esto, ¿Ya? es que uno de los argumentos que se dice para este blackout que pasó ayer, ¿Ya? bastante grave, ¿no? Es el exceso de energía que se carga a la red y que se puede producir esto, que es lo que se decía y se ha dicho bastante, que no está todavía definitivo, pero que podría haber sucedido en Chile, ¿no? En el norte de Chile. Estos excesos de energía son elementos que están en la discusión hoy día. ¿Por qué? Sea porque España puede abandonar la energía nuclear, hay una discusión importante en eso, y sea por el consumo que tiene España de energías renovables y la capacidad instalada que tiene. O sea, España consume más o menos para ello el 17% de la energía solar que produce y el 22% de la eólica. La otra la tiene que exportar o Fuerte. la tiene que guardar. Entonces se producen este tipo de cosas, sea de acumulación, que nosotros, acuérdense también que el tema de la acumulación y Ujú. los retornos a las redes, etcétera, hay leyes que manejan este cuento y hay también retribuciones y pagos, ¿no? Todavía Claro. nosotros, definitivamente esa ley en cuanto a, estamos en el almacenamiento discutiendo, todavía faltan muchas cosas. Entonces, Exactamente. hay algunas similitudes y hay que poner paños fríos en cuanto a que efectivamente pueden suceder, y como siempre, los errores humanos, pero los errores humanos en un mundo tecnológico donde la expertise de las personas también manejan a veces los algoritmos y manejan otro tipo de situaciones, son tremendamente peligrosos. Y No, total. esto demuestra que la agenda global está interrelacionada. O sea, este apagón de España de ayer nosotros no podemos estar distantes o desinteresarnos a lo que sucedió, no porque nos haya sucedido a nosotros, en una dimensión donde la ansiedad nos comió también. Acuérdense que aquí en España se demoraron veintitantas horas en llegar el suministro a Madrid y aquí en Chile se demoraron bastante menos, ¿no? Entonces, Absolutamente, Pablo. Sí, es que te ¿no? quiero hacer una déjame, Sí, perdona por que te favor. interrumpa. Déjame decir que estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudio Internacional de la Universidad Católica, ex embajador y además ex director de ENEL. Pablo, es que todo esto que tú me cuentas no puedo dejar de vincularlo con la nueva era de este segundo periodo de Donald Trump y que mañana se cumplen los 100 días desde que asumió. ¿Cómo todo esto se ve impactado por la llegada de Donald Trump y por sus políticas en 100 días que ha sido, pero lo que menos hay es caos? Bueno, yo estaba leyendo hoy día justamente a esta pregunta sí, sorpresiva al apagón. Ya. Eh, yo
quiero decirte que estuve leyendo sobre cuál es la dimensión que tiene hoy día en lo que ha sido la gestión internacional y de política exterior de los Estados Unidos durante los 100 días de Donald Trump. Y más allá de yo calificarla, creo que hay hechos importantes que revelan que el mundo se ve más desordenado. Se ve un secretario de Estado de los Estados Unidos bastante desaparecido en cuanto a las grandes gestiones internacionales del mundo, las prioridades. Se está trabajando con una política de enviados especiales a los temas de la guerra, a los temas arancelarios, y también conducido por el presidente. Eso yo lo veo como un déficit en cuanto a lo que es la acción y tradicional de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, en lo que se refiere a la ayuda exterior, a la cooperación internacional, a la prevención de conflictos, y también a la resolución de conflictos, y también a todos hechos, hechos de connotación negativa. O sea, no descarto los hechos de connotación negativa que existen. A algunos les gustará a lo mejor un Departamento de Estado más jibarizado en los Estados Unidos, pero bajar del 50% del presupuesto de una Secretaría de Estado del país rector de la globalización, creo que tiene una connotación muy preocupante, dado que en la medida que la agenda aumenta los temas, aumentan los actores que concurren a la agenda, aumentan las confrontaciones, los conflictos y los problemas. Hay un cuadro de convulsión mundial que no se ha sido solucionado, que viene después después del fin de la Guerra Fría. Se creyó que íbamos a tener un mundo de paz, un mundo de convergencia, un mundo del fin de la historia, un mundo de un nuevo orden internacional, que nos fuimos dando cuenta rápidamente que era una utopía. Entonces, en esta liquidez del mundo digital, en el mundo de la tecnología, como decía al principio, que determina mucho las decisiones y la toma de decisiones políticas, creo que se requiere, en el caso de los Estados Unidos, una diplomacia fuerte, una diplomacia sólida, que pueda también atender los problemas como lo ha estado atendiendo. También se ve, a partir de ahí, de las coordenadas o los grandes diseños que ha mostrado él, no muy claro tampoco, porque muestra a través del Twitter o a través de una declaración. Uno de los grandes temas han sido los temas geopolíticos, y hemos estado conversando hoy día en la mañana el desorden geopolítico que existe, los desafíos todavía geopolíticos que existen, no solo en los temas de física geopolítica, sino que en los temas de los recursos y otros, la geopolítica de los recursos y la estrategia y la gestión de la soberanía energética o la autonomía estratégica de los países. Por el otro lado, hemos visto también que hay una intención importante de terminar con el orden comercial, las reglas que se establecieron durante mucho tiempo, en lo que se ha llamado el orden libertario, el orden del occidental, del sistema internacional, etc., en cuanto a las reglas y al orden establecido de acuerdo al respeto al derecho y a las reglas internacionales y a los organismos internacionales. Se ha visto también una política de apertura. El paladín del libre comercio y de la democracia hace gestos que atentan justamente en contrario. Hoy día pareciera ser que la libertad y la democracia fueran lo mismo, y no es lo mismo, ¿no es cierto? A partir de la libertad se cometen bastantes también atrocidades incluso. Yo creo que hay que ver que las reglas establecidas han sido producto de un trabajo conjunto y un peregrinaje internacional de los países y de mucho despliegue de recursos, con el objeto de poder tener un orden estable que responda al artículo 1 de las Naciones Unidas, que era mantener la paz y la seguridad internacionales. Entonces, creo que cuando se pone en duda las reglas en las cuales tú mismo has contribuido a estructurar o a diseñar, con el poder que tienes detrás, y los conflictos aumentan, y hay más rearme que desarme. Hay un ambiente terrorífico para mí hasta decirlo,
pero hay como un ambiente de guerra, porque cuando antes se hablaba de la paz. Yo lo he visto incluso, hay como un cansancio, hasta como una incapacidad de convocar a concentraciones importantes. Me acuerdo yo que se convocaban en la Plaza de la Concorde, en la Plaza de Brandenburgo, etcétera, etcétera, en diferentes partes en Europa, incluso en la Puerta del Sol en España, sea por reclamando por mejores derechos o siempre por la paz y la seguridad. Creo que hoy día ese sentimiento se ha cambiado por el de la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. Y creo que ahí es donde los 100 años de Donald Trump 100 tienen, días, no le demos tanto, 100 100 días días, nomás. 100 días de Donald Trump tienen Sí, importancia. claro. Y, y, y creo que el mundo está reclamando algo porque hay mucho capital político invertido. Hoy día el tema de la accountability, o sea, el tema de cumplir con las normas, creo que hay un orgullo muy legítimo del gobierno de los Estados Unidos, que ha cumplido todo lo que dijo en la campaña, ¿no? Porque Brutal, efectivamente ha exacto. cumplido. El tema es cómo lo ha cumplido, porque en los temas arancelarios y en los temas de la guerra, de cara al mundo y de cara al orden establecido y a lo que era la figura de los Estados Unidos en este orden, está al debe. Entonces, creo que hay un tema ahí importante. La guerra se va a terminar supuestamente muy rápida, se va a terminar supuestamente Uf, en semana o en 3 días o en 5 días, y vemos hoy día un cambio y un vaivén en quién verdadera tiene el poder de la guerra, quién verdaderamente tiene el poder de el cese del fuego, que es al menos eso, porque no exacto. conjuntamos las negociaciones para la paz y el cese del fuego. Yo creo que la urgencia es el cese del fuego y no se ha podido lograr ni siquiera eso. Entonces, analizar 100 días va a dar para muchos argumentos, pero creo que nos tenemos que quedar nosotros con la convicción desde acá del sur del mundo, de Ujú. que tenemos que también ejercer nuestras eh, habilidades, manifestar y enfatizar nuestra fortaleza, y ojalá con el objeto de poder participar, no en los grandes temas mundiales, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de poder, pero sí coordinar posiciones y trabajar con independencia frente a las grandes potencias de acuerdo a nuestros posicionamientos. Y creo que ahí lo que ayer sucedió en España nos Ya, hace una luz de alerta en cuanto a cuánto puede sufrir la población en un aislamiento, cómo podemos estar, cuánto el tema de proteger ese valor de la protección del derecho, de la institucionalidad, sigue siendo importante, y cuando la incertidumbre produce un miedo global. Y mm, actuar por miedo, seguramente la planificación de las políticas también pueden ser muy deficitarias y muy frágiles. Creo que se necesita una cooperación internacional importante, se necesita un brainstorming importante. Yo creo que las empresas, no las eléctricas, estoy hablando solamente, todas las empresas hoy día, necesitan un poco quizás precaverse, tener una suerte de libro blanco, entre comillas, incluso lo pongo, como para ver que por dónde vienen las amenazas, cómo pueden bajarse y cómo puede bajarse o desplegarse una defensa, una disuasión a que esos retos y esas amenazas no produzcan un desbande o no produzcan un descalabro, sea en su política o sea en su patrimonio. O sea, lo intangible hoy día está ahí, hay que sacarlo a la luz, porque el patrimonio de los países también es intangible. En muchas casas hay patrimonio tangible y el claro, territorio, pero hay un patrimonio intangible que lo da la historia, lo da la capacidad humana, lo da el recurso propiamente de las personas, y creo que la historia y la tradición tiene que combinarse con la dinámica de la globalización. Y ahí hay que recurrir al expertise de a quienes les corresponde entregar estas, o ayudar o coadyuvar a entregar estas coordenadas. perfecto. Ya, pues Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador, ex director de ENEL, muchas gracias por habernos aportado con tu análisis esta mañana. Muchas gracias, Mirna, encantado. Gracias.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Vamos al corte y al regreso vamos a estar tomando contacto desde España con el sociólogo Alberto Mayol. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen en